Buenas tardes. Dios les bendiga. Tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas en este día, pero pues gracias a Dios ya estamos aquí, listos para alabar al Señor y para aprender más de su palabra. Quiero compartir una alabanza con ustedes. Mi amiga Erika de la Cruz de Río Verde me pidió que cantara esta alabanza. Entonces espero que vea este video. Y bueno, es para la gloria de Dios. Este canto está basado en Romanos capítulo 8 y tiene unos arreglos que le hizo el hermano Samuel Gallegos. Pues a mí no me sale como a él, ¿verdad? Pero pues es para la gloria de Dios y espero que al Señor le agrade. Pues le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra nuevamente. Y pues vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su dirección. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Te ruego, mi Dios, que te quedes con nosotros, Señor, que uses a tus siervas, Señor, que tu palabra, Señor, pueda producir el efecto que tú deseas en cada corazón, Señor, y que podamos aprender más de ti, de tu carácter, de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos, Señor. Quédate con nosotros, Padre, te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema del día de hoy es la voluntad de Dios. Este tema es parte de un subtema, o no sé cómo llamarle, que se refiere a las obras y los decretos de Dios. Ya vimos lo que es la creación, la providencia y los milagros de Dios. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que es la voluntad de Dios. Yo creo que muchas veces hemos escuchado la frase, pues así fue la voluntad de Dios. Y muchas personas la usan, ¿verdad?
generalmente en el común de las personas se utiliza para designar algo que pues ya no se puede cambiar. Por ejemplo, si alguien murió o se enfermó o pasó una desgracia, pues se usa esta frase, pues así fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada. Entonces, generalmente en nuestro contexto pues tiene una connotación así como que media triste, media de que pues no pudimos hacer lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero bueno, en la palabra de Dios las cosas son diferentes, ¿verdad? Y no siempre hablar de la voluntad de Dios se refiere a cosas que son desagradables o tristes, sino que por el contrario, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿verdad? Y bueno, aquí el autor nos está hablando acerca de tres maneras de utilizar o de ver o de identificar la voluntad de Dios. Una de ellas es la que se conoce como la voluntad secreta, decretal o soberana de Dios. Y esto quiere decir que Dios ordena todo lo que pasa, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es porque Dios así lo ha dispuesto, Dios así lo ha decretado. Dios creó el mundo y Él lo decretó y fue su voluntad crear el mundo. Ahora bien, por ejemplo, ahorita que estamos pasando lo que es la pandemia de COVID-19, pues es algo que Dios ha permitido en su voluntad que así sea. Y nosotros pues no sabemos en qué momento se va a terminar. Es algo secreto que solamente Dios lo sabe. Los científicos o los que están estudiando esta epidemia pues pueden hacer pronósticos, ¿verdad? Pero a ciencia cierta o con exactitud no nos pueden decir cuándo se va a acabar esta pandemia. Y bueno, Dios en su soberanía así lo ha permitido y ha sido voluntad de Él que así sea, ¿verdad? Y a nosotros pues no nos da el conocimiento de entender. A lo mejor ahorita no lo podemos entender, tal vez más adelante, o tal vez alguien para sí mismo ya entendió por qué Dios permitió esta pandemia en su vida o esta situación en su familia, ¿verdad? Pero es algo que Dios lo va a ir explicando a cada uno. Pero sí, no todos nadie puede saber cuándo se va a acabar la pandemia, y es parte de la voluntad o de los decretos de Dios que así lo ha permitido. Entonces todas las cosas que pasan pues no escapan a la voluntad de Dios. Ahora, este primer ejemplo pues así como que sí suena un poquito trágico, ¿verdad? Es un poco similar a lo que decía yo al principio, que pensamos que la voluntad de Dios a veces pues escapa a nuestros deseos o a lo que nosotros queremos en cuanto a cómo queremos o creemos nosotros que deben de ser las cosas. Pero bueno, esta situación no solamente nos pasó a nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando, pues también le dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Aquí en ese momento Jesús sabía lo que le iba a pasar y lo que tenía que vivir, ¿verdad? Y él está pidiendo al Padre pues que no se haga su propia voluntad como ser humano, ¿verdad? Sino que se hiciera la voluntad de Dios. Ahora nosotros como humanos pues no sabemos qué va a pasar más adelante, solamente Dios lo sabe. Pero como Jesús también podemos decir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces pues Dios su voluntad pues tiene cosas que no nos corresponde a nosotros saber.
y que Él ha ordenado de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a sus planes que son perfectos. Bueno, esa es una manera de ver la voluntad de Dios. Aquí el comentarista que es el teólogo Sproul, él es el que nos hace estas divisiones, ¿verdad? De cómo ver la voluntad de Dios en diversas maneras. Y otra manera de verlo es que Dios también tiene una voluntad que es perceptiva. Es decir, hay una voluntad que no podemos saber cómo va a empezar, cómo va a terminar, o por qué pasa, o por qué suceden las cosas. Pero hay otra voluntad en la cual sí Dios nos permite saber o conocer qué es lo que Dios quiere o espera de nosotros, y esa es la voluntad perceptiva de Dios, y le permite al hombre conocerla. Y esa voluntad está basada en su ley, es decir, está basada en la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos habla acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Él ha escrito en su ley nos dice cómo quiere Dios que actuemos, cuál es su voluntad para con nosotros. Hay un versículo en la Biblia, en 2 de Pedro 1:21, que dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por inspiración de Dios, sino que Dios, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí la palabra no es traída por voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Y en ella Dios nos refleja qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y cómo quiere que nosotros nos comportemos. Ahora bien, es cierto que el ser humano a veces no cumple con esa voluntad de Dios, porque Dios nos ha dado también la capacidad de tener un libre albedrío, una capacidad de decidir si hacer o no hacer algo, o cumplir o no cumplir algún mandamiento. Otro ejemplo que puedo dar al respecto es que a veces pasa también que, un ejemplo de cómo es esto, es que a veces en nuestra vida diaria podemos pasar por un lugar donde dice prohibido entrar. Por ejemplo, puede ser un jardín, un salón o alguna empresa. Ahí dice prohibido entrar, pero sin embargo yo puedo entrar, tengo la capacidad para entrar, ¿verdad? Pero no estoy autorizada para entrar. Ahora, si yo entro a ese lugar cuando dice ahí prohibido entrar, pues estoy infringiendo una ley, ¿verdad? Y entonces puede ser que sea merecedora a un castigo, ¿verdad? Entonces, así es con la palabra de Dios. Él nos revela su voluntad y nos dice qué cosas quiere que hagamos. Yo puedo obedecerle a Dios, obedecer lo que Dios me pide, o puedo no obedecer, puedo infringir esa ley y entonces ser merecedora de un castigo. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, pues ahí es como nosotros nos vamos a dar cuenta de cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere Dios que yo actúe, ¿sí? En un momento dado. Hay personas que a veces están o cristianos o no cristianos, algunas personas que le piden mucho a Dios conocer cuál es su voluntad, ¿verdad? Como si Dios no lo fuera a revelar así como por arte de magia, ¿verdad? Pero cuando en realidad Dios ya nos ha revelado a través de la Biblia, a través de su palabra, cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Lo que pasa es que a veces no nos gusta como Dios dice en su palabra que quiere que hagamos las cosas, y queremos que Dios nos dé otra alternativa, ¿verdad? Y buscamos y queremos que Dios nos conteste a conforme nosotros queremos, ¿verdad? Y ahí andamos, nos la pasamos buscando cómo queremos que Dios cumpla su voluntad de nosotros, o cómo queremos que Dios haga las cosas en nuestra vida. Pero Él nos ha dejado ya sus mandamientos y su ley.
para cumplir su palabra y con su voluntad. El no cumplir esta palabra, esa voluntad, pues tiene un castigo, ¿verdad? Y bueno, aquí quiero hacer otra pausa para compartirles otro canto. Este canto se llama Oración Matutina. Este canto, bueno, ya no es tan de mañana, ¿verdad? Pero me gusta la letra de este canto porque pues nos habla de que todos los días tenemos que todos los días que el Señor nos da, pues es una oportunidad para hacer su voluntad. Es una oportunidad que cuando nos levantamos el Señor nos da para hacer su voluntad, para corregir nuestro camino, para buscar agradable, ¿verdad? Entonces este canto también es de Samuel Gallegos. Nuevo día de hoy, Señor, por la gracia de dejarme aún vivir, por el sol que me dejas otra vez mirar, el sonido del ambiente a escuchar, cada día al despertarme pienso en ti, Señor, y te doy muchas gracias por tu amor. Este día es una nueva oportunidad que me das para hacer tu voluntad. Quiero serte fiel en este día de hoy, Señor, y te pido me ayudes a triunfar. Mi deseo es a mi prójimo siempre servir y tu nombre con mi vida bendecir. Gracias te doy, Señor, ayúdame. Quiero servirte solo a ti. Ayúdame hoy, cada día al despertarme pienso en ti, Señor, y te doy muchas gracias por tu amor. Este día es una nueva oportunidad que me das para hacer tu voluntad. Quiero serte fiel en este día de hoy, Señor, y te pido me ayudes a triunfar. Mi deseo es a mi prójimo siempre servir y tu nombre con mi vida bendecir. Gracias te doy, Señor, ayúdame. Quiero servirte solo a ti. Ayúdame hoy. Amén. Gloria a Dios. Hacer la voluntad de Dios pues es muy complicado, es difícil, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? De las Escrituras, y es el que nos va guiando, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. Cuando nos equivocamos, cuando erramos el camino, pues nos llama la atención y nos centra en su palabra, ¿verdad? Para poder hacer la voluntad de Dios. Bueno, el tercer punto
que menciona aquí el autor en cuanto a las formas de ver la voluntad de Dios. Dice que otra forma de la voluntad de Dios es la voluntad de disposición. Y bueno, yo aquí lo entendí como que la voluntad de Dios es una actitud que tiene el Señor hacia nosotros, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea, Dios siempre busca hacer lo bueno, hacer lo que es agradable y darnos lo mejor, lo que Él sabe que es mejor para nosotros, de acuerdo a su sabiduría y de acuerdo a su poder y de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y en esta voluntad pues el Señor ha tenido un plan para el hombre, ¿verdad? Y este plan pues se empezó a cumplir, ¿verdad? Cuando Dios envía a Jesucristo al mundo, ¿verdad? Cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesucristo, le dicen a los pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Perdón, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Es decir, estaba iniciando esa etapa de buena voluntad de Dios hacia el hombre, en la cual Dios en su plan maravilloso envía a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo, ¿verdad? Para dar esperanza de vida eterna a los hombres. Hay una buena voluntad de Dios agradable y perfecta en este plan que Él tiene para con nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 39, dice Jesucristo: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. San Juan 6:39. Jesucristo, ¿verdad? Nos promete resucitarnos, ¿verdad? Si nosotros creemos en Él, si nosotros entregamos nuestra vida a Él, si nosotros le servimos a nuestro Señor y ponemos nuestra fe y toda nuestra confianza en su sacrificio que Él hizo en la cruz, y creemos en su resurrección de los muertos, entonces Él va a cumplir la voluntad del Padre, que es esta, que nosotros también resucitemos con Él. A veces como humanos nos centramos más en las cosas del mundo que vivimos ahorita. Nos preocupa mucho nuestra situación económica, nuestra situación de salud, nuestra situación de la familia, y nos olvidamos, ¿verdad?, de lo eterno, de las riquezas en gloria que Cristo está preparando para nosotros. Y entonces entramos en una angustia y en un estrés, y entramos en el pensamiento del mundo, ¿verdad?, de que tenemos que estar sanos, de que tenemos que vivir lo más posible y siempre lo mejor posible, cuando la voluntad de Dios o el plan de Dios pues no es que estemos aquí para siempre, sino que Él fue a preparar un lugar para nosotros, ¿verdad? Y depende de nosotros aceptar esa bendición de Dios. Creyendo en Jesucristo, nosotros podemos entonces conocer y entender esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta para todos. Entonces, a lo mejor pues ya cuando ya creemos en Jesús, cuando tenemos esa fe salvadora, ya no nos angustia tanto la muerte, ya no estamos tan preocupados porque qué tal que si me muero de COVID, o qué tal que si el Señor ya me llamó. Pues gloria a Dios, ¿verdad? El Señor tiene su tiempo para cada uno, y eso también es parte de su voluntad. Y si tú crees en Cristo Jesús, eso no tiene por qué ocasionarnos tristeza ni angustia, sino al contrario, el gozo de poder estar con nuestro Salvador y conocerlo y ver todas las cosas maravillosas que Él ha hecho para nosotros. Ese es parte del plan de Dios y es parte de su buena voluntad, ¿verdad? Y bueno, aquí hay otro versículo que está basado en 1 de Juan 5:14, dice:
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Nuestra confianza cuando oramos y pedimos algo a nuestro Dios, pues es que el Señor va a responder siempre lo mejor para nosotros, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y como se ha dicho muchas veces, a veces Dios nos va a decir que sí, a veces nos va a decir que no, y a veces nos va a decir que esperemos. Pero todo lo que el Señor nos conteste va a ser conforme a su voluntad y conforme al plan que Dios tiene para nuestra vida y a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces nuestra confianza pues va a estar en Él, en que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Aunque a veces nosotros no lo podemos entender. Pero si tenemos esa fe y si tenemos nuestra mirada puesta en las cosas celestiales y no en las terrenales, entonces lo vamos a poder entender mejor. Y bueno, como conclusión y un pequeño repaso, ¿verdad? Entonces dijimos que aquí el comentarista nos habla de 3 tipos de voluntades, o no sé cómo llamarles, si tipos o no, pero está la voluntad la voluntad secreta y soberana de Dios, la voluntad que Él decreta y que dice así se va a hacer. En segundo lugar tenemos la voluntad perceptiva, que es la que todos podemos conocer y podemos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, cuál es su voluntad. Y la voluntad disposicional, en tercer lugar, que se refiere a que Dios siempre tiene una actitud y un deseo bueno hacia nosotros, ¿verdad? Y no solamente un deseo bueno hacia nosotros, sino que también Dios quiere que se haga justicia en el mundo, ¿verdad? No nada más que el pecado pase desapercibido, sino que también hay un juicio y hay una justicia para aquel que no quiere creer y para aquel que no permite que Dios cambie su vida y para aquel que quiere seguir y permanecer en su pecado. Va a haber un castigo que Dios ha preparado para ellos. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión de poner su fe en Jesús, creer en Dios y hacer su voluntad. Entonces, bueno, como conclusión, pues quiero decir, ¿verdad? Que pues no nos aferremos, ¿verdad?, a las cosas de este mundo y que pensemos que Dios tiene propósitos en nuestra vida que a veces no vamos a entender, pero siempre son propósitos buenos, ¿verdad? Y que su voluntad siempre es agradable y perfecta. Y bueno, también pensemos como conclusión que Dios envió a su Hijo Jesús para darnos salvación y vida eterna. Tenemos que poner nuestra fe en Jesús y conocer a Jesús y procurar ser como Él, tratar de alcanzar la estatura de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Este es un proceso que tenemos que ir viviendo cada uno de nosotros. Y si tú eres de esas personas que todavía le angustia aceptar la voluntad de Dios, pues ponte a orar y pídele a Dios, ¿verdad?, que su Espíritu Santo te lo ayude a entender, ¿verdad? Y que su Espíritu Santo sea el que te guíe y que te dé esa paz que tu corazón necesita. Pues vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios las peticiones que tenemos como iglesia y pedirle a Dios que nos ayude también a entender cuál es su voluntad. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, te alabamos, mi Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, Señor, y porque nos enseña, Señor, cuál es tu voluntad en tu palabra, Señor. Y porque a través de ella podemos ser como a ti te agrada, Señor, y con tu ayuda, Señor, con la dirección del Espíritu Santo, Señor,
podemos entender, Señor, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, y quédate con tu iglesia San Pablo, Señor, con mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, bendíceles, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes propósitos eternos para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en esos momentos, Señor, que son difíciles, Señor, en que atravesamos por dolor, por enfermedad, Señor. Ayuda, Padre, a mis hermanos que ahorita están pasando por este sufrimiento, Señor, para que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, tu fortaleza, Señor. Que puedan tener fe en tus promesas, Señor, y sobre todo que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, Señor. Que podamos ver a tus ángeles a nuestro alrededor, Señor, cuidándonos, guardándonos, Señor, protegiéndonos. Que podamos, Señor, ver ese futuro, Señor, ese hermoso lugar que has preparado para tus hijos, Señor, en el cual, Señor, tú has dispuesto que estaremos, Señor, aquellos que hemos creído en Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú te sigas manifestando en sus vidas, Señor. Que en esos momentos en que quizás estamos pasando por crisis económica, Señor, que podamos estar agradecidos, Señor, en lo poco, en lo mucho que tú nos das, Señor. Si nos das mucho, Señor, que podamos compartir con el que tiene necesidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Ayúdanos a entender tus mandamientos, a entender tu palabra, Señor. Quédate con tu iglesia San Pablo, bendice a los líderes, a los ancianos, a los diáconos, Señor. A mis hermanas de la femenil, sigue fortaleciéndolas en su salud, en su fe, Señor. Gracias por sus vidas que son de bendición, de testimonio para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanas, por los niños, Señor. Ponga tus benditas manos para que les fortalezcas. En especial te pido por Irina, Señor, que tuvo su cirugía hoy, Señor. Que le sigas fortaleciendo y a su familia, Señor. Fortaléceles en su fe. Dales fuerza, Señor. Dales confianza en ti, Señor. También te ruego que bendigas al joven Yair, que también esté enfermo, Señor, y que él pueda conocerte, Señor, y entregar su vida a ti, Señor, y depositar su confianza en ti. Así su familia, Señor, y todos los que le rodean, Señor. Bendice a mi hermana Idalia, Señor, también fortalece su salud, Señor. Gracias, Señor, te doy porque has escuchado muchas de nuestras oraciones conforme a nosotros lo hemos pedido, Señor. Y otras han sido conforme a tus planes, Señor, conforme a tus propósitos, Señor. Y te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú manifiestas tu voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, mi Dios, y te doy gracias. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestro pastor, a su familia, a su esposa y a sus hijos, Señor. Que Padre Santo, le sigas permitiendo crecer en tu palabra, Señor, que puedas seguir alimentando a tu pueblo, Señor, en sabiduría, Señor, conforme a tu palabra, bendito Dios, y que tu Espíritu Santo lo dirija y lo proteja de todo mal, de todo ataque del enemigo, Señor. Guárdale, Señor, bendícele, Señor. Asimismo te ruego por su familia, que aún no te conocen, Señor, y que puedan conocerte también y entregar sus vidas a ti, Señor. Gracias, Señor, así también por nuestras familias, de cada uno de nuestros hermanos en la iglesia que aún no te conocen, por nuestros amigos con quienes hemos compartido tu palabra, Señor, que tú toques corazones y que tu Espíritu Santo ayude a entender a cada uno de ellos cuál es tu voluntad agradable y perfecta para sus vidas, Señor, a través de Jesucristo, Señor. Gracias te doy por todo, mi Dios, y te ruego todo esto, mi Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues Dios les bendiga. Me dio mucho gusto saludarles y nos vemos